Hola compis. Bueno, he pensado que sería buena idea comentar algunos casos que estoy viendo y lo voy a hacer de la siguiente manera. Cuando vea algún caso interesante, que son muchos, pero bueno, alguno para comentar ciertos aspectos de la práctica diaria, pues haré un vídeo como el que estoy haciendo ahora, sin preparar, en pijama, porque estoy cansado, es la última hora de la tarde, después de hacer tutorías y de tener la consulta. Y creo que es interesante por varios motivos. Primero, así vais viendo la práctica real, que por desgracia no soporto. Bueno, sí, tengo motivos de. Tengo razones para explicar por qué no se presenta tanto la práctica real. Porque tiene muchas sombras. Entonces, creo que es interesante que veáis la práctica real. Porque incluso con las sombras, pues tiene cosas bonitas. Pero, claro, hay mucho miedo de mostrar toda la realidad. Porque se desmontarían muchos chiringuitos formativos, muchos manuales académicos y muchos LinkedIns, no. Entonces, no, como a mí todo eso no me importa mucho, voy a explicaros qué es lo que intento hacer cada día con los pacientes, cómo se derivan, cómo se suelen tratar los casos, cómo se supervisan, ese tipo de cosas que no están en los manuales ni en los cursos y que es muy difícil que no lo sepáis hasta que no rotéis por cada uno de los sitios y lo veáis con vuestros ojos. Más motivos. Os voy a intentar explicar cosas que son comunes y diferentes de entre comunidades. Lo digo porque muchos residentes solo conocen la realidad de esa comunidad autónoma y no saben, por ejemplo, cómo funciona la atención primaria, porque en su comunidad no existe, o no hay unidades especializadas en algún trastorno y desconocen ese mundo. Entonces, bueno, y así con un montón de cosas. Y yo, por suerte, por desgracia, como he estado en varios sitios, pues creo que, pues puedo hacer ese contraste para vosotros. Entonces, primero voy a hacer este corte rápido para introducir esto y voy a decir dónde estoy trabajando para que os ubiquéis. Y luego, pues eso, iré cortando vídeos diferentes de diferentes días y os iré explicando viñetas clínicas, que es como llamamos a explicar un caso clínico a partir de pocos datos. No es toda la historia vital de la persona, sino los elementos que podemos manejar, y a partir de ahí intervenir, ¿no? Que ahí empieza un poco la cosa. Tenemos que pasar por una simplificación necesaria y eso perjudica a veces, o muchas veces yo diría, sobre todo con casos complejos, porque necesariamente los casos complejos precisan de que tengamos en cuenta muchos más elementos de los que nuestra memoria de trabajo o nuestro sistema, que está bastante parcializado con muchas especialidades médicas, no permiten conocer el caso en toda su complejidad, ¿no? Entonces de eso también iremos hablando mucho y también voy a ir mezclando el uso que le doy todos los días en mi práctica diaria asistencial con la IA, porque eso también se habla poco. De hecho, creo que lo usamos muchos, o no sé, pero está mal visto y hay que hacerlo a escondiditas. Entonces yo voy a explicar lo potente que es trabajar ya hoy en día con las IAs, y voy a decir más, voy a decir que está rayando el que sea algo antiético no usarlas, y ya se irá entendiendo a qué me refiero. No hay que olvidar que el objetivo es ayudar, no es el yo hacerlo bien o hacerlo yo, ni siquiera, no va de eso, va de que si hay alguna herramienta para mejorar X aspecto, que también hablaremos del análisis de la demanda de los pacientes, si hay algo que pueda mejorar eso, yo creo que hay que usarlo. Y de hecho, si hay algo que rectifica todos los errores humanos que se cometen y nos ayudan a potenciar nuestras instituciones o dispositivos, pues yo creo que hay que usarlo. Pero eso es una discusión compleja pero bueno, os voy a ir dando elementos reales, de casos reales, prácticas asistenciales reales y aplicación real de las IAs en estos casos, y con eso tendréis más información, porque si no acaba quedando como un debate de estos de salón entre un sociólogo que no ha visto un paciente,
un psiquiatra que está también en otro despacho creando programas asistenciales a su bola, y luego psicólogos de privada que no conocen, que muy bien, pueden hacer su trabajo perfectamente, pero no conocen el mundo real de la asistencia en los servicios públicos, con casos graves, presión asistencial, vaya, lo que vive un médico generalmente, pues todo ese mundo no lo conocen. Generalmente es lo que se ponen a debatir sobre la potencialidad de las IAs o lo perjudicial. Bueno, con este tema o cualquier otro tema se habla sin saber. Bueno, os comento. Trabajo en Lorca, en un centro de salud mental. Esto quiere decir, yo trabajo en un ambulatorio. Un ambulatorio, voy a empezar de cero, suponiendo que no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Porque eso también echo en falta muchísimo, muchos echamos en falta muchísimo, el hecho de, perdón, ya no sé ni hablar, de que por lo menos se explique en algún capítulo de algún libro cómo se llaman las unidades, los dispositivos, los circuitos asistenciales, cómo se deriva, quién deriva, por qué no, por qué atendemos, y bueno, pues este tipo de cosas os lo voy a explicar yo de cero. CSM, por ejemplo, se llama en Murcia, ¿vale? Pero en Cataluña es CESMA, CSMA, Centro de Salud Mental de Adultos. Aquí en Lorca el dispositivo está todo integrado en un centro y compartimos espacio con la unidad de salud mental infanto-juvenil, la de adultos, rehabilitación, el centro de atención a drogodependencias, y no sé si me dejo alguno más, y hospital de día. Todo está junto, pero en otras ciudades o en otras regiones tú puedes tener todos estos dispositivos de forma ambulatoria, no están en el hospital y están repartidos por el barrio. Bueno, yo trabajo ahí ahora y os voy a explicar cómo llegan los pacientes ahí. Vale, el médico de cabecera o el pediatra, que depende de la región, pues atiende hasta 16, hasta 18, hasta 15, 14, bueno, he visto de todo, ¿no? 18 no, perdón, hay como entre 14, 15 y 16 he visto. Estos dos especialistas, son especialistas, aunque trabajan en primaria, otra cosa, otro mito, hay que ser especialista para trabajar en primaria igualmente, derivan pacientes cuando ven que es necesaria la intervención de un especialista en salud mental. Aquí empiezan ya las diferencias entre comunidades. A esa derivación se le llama interconsulta. El especialista hace una interconsulta a otro especialista, pero el otro especialista trabaja a nivel de especializada, ¿vale? O sea, hay un especialista en primaria y otro especialista a nivel de especialista, por así decirlo, ¿vale? Un poco lioso, pero bueno, se entiende, ¿no? Llega la interconsulta, pero llega de muchas maneras. Puede llegar en papel, fotocopia cutre, puede estar bien informatizado, entonces el especialista que recibe el caso o la interconsulta lee el motivo de derivación y ahí puede aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, generalmente, por una cosa ya casi de educación, pero también por un tema formal, ¿no? Útil, necesario, tienes que justificar el por qué rechazas y así le puedes informar qué hacer al médico que vuelve a recibir el paciente. Vale, Murcia está bien, se invirtió en... Bueno, esto lo tuve que descubrir porque no sé... Bueno, investigar, porque no sabía por qué Murcia funcionaba tan bien. Se ve que hace tiempo invirtieron en sistemas informáticos y al actualizarlo, todos los procedimientos funcionan mucho más fluidos que en otras comunidades que he estado. Entonces nosotros recibimos la interconsulta cada semana con mini equipos, con psiquiatras. Entonces se divide la localidad en diferentes regiones y entonces, en este caso, aquí ahora, recibimos las interconsultas y pensamos entre el psiquiatra y el psicólogo clínico los motivos por los cuales aceptamos o rechazamos eso. Incluso el psiquiatra puede aconsejar la modificación, la alteración, quitar o poner no sé qué medicación, o el psicólogo y el psiquiatra, en este caso las funciones son iguales, podemos derivar a otros recursos comunitarios antes de que vengan con nosotros, o si creemos que no es motivo suficiente como para que atendamos nosotros. Y bueno, esta es la mejor casi versión en la que he trabajado. En Cataluña también se trabaja bien porque en primaria hay psicólogos especialistas que también hacen ese filtro y son ellos mismos los que se derivan a ellos mismos, porque en Cataluña tú puedes trabajar a nivel de primaria y a nivel de especialista a la vez. Pero bueno, ahora en Murcia es como funciona y no os lío más, pero que sepáis que en muchos sitios no se da ese filtro, no se da esa posibilidad
por el funcionamiento del equipo, que suelen ser a veces equipos patológicos, funcionan mal ya a nivel personal y funcionan mal a nivel administrativo, no se da la posibilidad de rechazar la interconsulta. Y eso es un problema, porque entra todo. Y si entra todo, quiere decir que habrá malas derivaciones. Por definición tiene que haber un porcentaje de malas derivaciones, y entonces satura el servicio a ese nivel de especialista, ¿vale? Aquí ya empieza un dilema, que esto también entra dentro de otra discusión, que es el tema de la indicación de no tratamiento. Hay expresiones anglosajonas alrededor de este concepto, de cuándo esperar o no esperar, cuándo intervenir, si es mejor o peor, si es psicologizar. Cuando comente casos ya matizaré qué entiendo yo por psicologizar, porque los sociólogos estos que opinan en TikTok y en estos sitios se creen que psicologizar es como, no sé, bueno, como si fuera terrible, pero no. Psicologizar en la vida real es otra cosa que ya explicaré con los casos. Pero bueno, puede ser perjudicial para la propia comunidad que el servicio se sature, porque entonces lo grave, que es para lo que nace un servicio de especialista, no se puede atender. También un tema médico, un tema del problema del sistema médico. Primaria está saturadísima, entonces o salvas el nivel superior o el de abajo, pero todo no se puede. Los políticos sí que dicen que se puede todo, ¿no? Entonces venden la fórmula mágica, ¿no? Pero en verdad, pues la primaria ya está saturada y hay que tener mucho cariño con los equipos de primaria, de médicos de cabecera, enfermería, pediatría, porque claro, si rechazas el paciente se lo va a quedar igualmente el médico y va a tener que gestionar pues las visitas, que son mucho más frecuentes allá abajo, y la correspondiente angustia del profesional para sostener eso, que no, para lo que no ha recibido ayuda del psiquiatra o del psicólogo clínico, ¿vale? Entonces yo trabajo ahí y derivan los pacientes así. Pero hay otro fenómeno que os encontraréis, porque cuando acabéis la residencia, no todo el mundo, o muy poca gente de hecho, empieza como interino, no tienen vacantes o no hay contratos largos, y vais a tener que cubrir muchas veces pues, bajas de otros profesionales, y vais a tener que heredar agendas. Entonces, yo tengo dos realidades. Tengo pacientes que heredo y pacientes nuevos que me han derivado desde primaria. Pero yo tengo una agenda que tengo que gestionar, y son los pacientes que llevan esperando unos meses porque estaba de baja la persona, por lo que sea, y yo ahora vengo. Esto me ha pasado en muchas comunidades, porque yo he estado trabajando en varios. Esto es otra realidad que también tendréis que ir conociendo, y yo voy a ir explicando casos en el primer ejemplo y en el segundo. Es muy diferente en la gestión de pacientes heredados de pacientes nuevos. ¿Por qué? Ya lo iréis viendo también, pero los pacientes que heredo, ahí no tengo mucho margen de maniobra, porque el paciente ya ha aprendido qué tipo de setting se ha establecido. Y el psicólogo anterior a lo mejor tampoco es culpable, porque también heredó. Y muchas veces el paciente ha visto, esto es otro drama, que es que ha visto 5, 4, 7 psicólogos y ha tenido que reiniciar una y otra vez la historia, ¿vale? Entonces, todo esto es la realidad. Puede, a lo mejor, no sé, no sienta muy bien escuchar esto, pero hay que partir de ahí, porque si no, no vais a entender nada de los casos que voy a ir presentando. Entonces, esta es la profesión real. O sea, hay que reinventarse. Por eso yo leo mucho, pero me descojono un poco de los que venden cursitos o se rebozan en que esto sea la realidad. No, esto sirve para pensar mejor, pero para actuar mejor hay que reinventarse, y es otro tipo de profesión. Y entonces por eso hago estos vídeos también, para que tengáis más herramientas cuando empecéis. Pues lo dicho, no es lo mismo heredar un paciente, gestionarlo así, tengo menos margen de maniobra, y ahí, por ejemplo, si yo creo que ese paciente no está para... que esta afirmación hay que debatirla, pero si no creo que está en un momento para intervención psicoterapéutica, no se va a beneficiar de eso, de esa intervención, tendría que darle el alta, pero no se lo doy, porque darle el alta en esas circunstancias puede hacer mucho más daño. Aquí entra la fórmula de cada uno, el librillo de cada maestro, de cómo se hacen esas altas, ¿vale? Lo hábil que seas tú en dar altas
de ese tipo, pero a mí me cuesta mucho y creo que haría mucho daño si forzara altas de personas que acaban teniendo como único espacio esa consulta. Entonces yo ya he aceptado, me ha costado un tiempo, pero ya acepto que una de mis funciones es ser un cura contemporáneo. Entonces, la liturgia actual es que en la consulta del psicólogo clínico se va a decir lo que no puedes decir en tu entorno, porque por muchos motivos. Pero hay personas que tienen todas las redes rotas, no tienen otro espacio para hablar de lo que les pasa. No es psicoterapia, no es nada de lo que estudiáis, pero es. Y eso, pues mira, pues también no se llama psicoterapia, hay que saber hacerlo y hay que tolerar el que simplemente tú estás ahí acompañando, haces esa función, le sirve al paciente, pero no se puede hablar ni de evidencias, ni de tratamientos, ni de protocolo, ni Fonseca, ni Bellox, ni la madre que los parió, todos estos. Pero cuando viene de primeras, el paciente, ahí sí puedes generar el setting, tienes que anticiparte, tienes que explicarlo, tienes que ajustar expectativas y ahí sí se puede trabajar con objetivos un poquito más claros. Y eso creo que es la introducción, por así decirlo, para que sepáis dónde trabajo. Así es más o menos como funcionan todos los centros, pero bueno, ya os digo que los procedimientos pueden estar mejor, más saneados o menos y tal, pero bueno, yo recibo los pacientes así, heredados o de primaria y os iré hablando de caso por caso, ¿vale? Voy a empezar con el primero, corto esto y empezamos. Vale, pues comenzamos con el primer caso. Ya os digo, no me voy a preparar nada, voy a explicar el caso pues como recuerde, de manera pobre, con pocos datos y esto es lo que hay. Así que nada, serán pequeñas viñetas y os comentaré cositas, ¿vale? Espero que sea de interés, ya me iréis dando feedback. Vale, esta paciente es heredada, es una de las herencias y parece que sufrió una depresión, se deprimió intensamente hace 2 o 3 años, ¿vale? Con sintomatología ansiosa, se quejaba mucho. Este ejercicio lo veréis mucho, muchas mujeres de mediana edad, 40-50 años, con vidas terribles, ya lo veréis esto. Bueno, seguro que lo habéis visto, pero lo vais a ver en masa. Hacen el gestito este gestito es esto es diagnóstico. Entonces se quejaba mucho de la presión esta aquí en la boca del estómago, ¿vale? En su día, aparte de la depresión. Nada, iniciaron un tratamiento farmacológico, no sé hasta qué punto, porque a veces no recogemos bien eso, no sé hasta qué punto hizo psicoterapia o no sé hasta qué punto psicológicamente le podemos ayudar, pero bueno, funcionaron los antidepresivos y bueno, y ha tenido una buena época, por así decirlo. Como lleva meses sin ser atendida, a veces lo que pasa con los pacientes es que mejoran un tiempo, pero luego empeoran como... A veces es coincidente y a veces no, pero puede ser que durante un tiempo estuviera de alta, pero por lo que sea, por temas administrativos, no, sigue en el servicio y luego como que se empalma con otra demanda, similar o no, o otra. Entonces, este fue el caso. ¿Qué pasa? Cuando yo lo veo, se vuelve a quejar. No habla tanto de tristeza ni de psicopatología afectiva, pero sí que comenta esto, otra vez. El gestito le molesta mucho. Va a días, no es todos los días, entonces le mosquea mucho porque no sabe, además muy graciosa la señora, no sé si tendría 60 y pico años, 67, algo así, pero muy jovial, con un sentido del humor muy fino y gran parte de la sesión la pasamos riendo, porque yo soy muy de la broma, intento usar mucho el sentido del humor. Bueno, ya me conocéis, en tutorías también, pero bueno, no lo hago con función psicoterapéutica en las tutorías. Pero me parece una herramienta
interesante, ¿eh? Claro, pero claro, hay que saber usarla con intención y no como si fuera el club de la comedia, ¿no? Bueno, total, que el contacto, que es, esta expresión sí me ha hecho mucha gracia, pero el contacto con esta paciente pues es muy bueno, muy agradable, no tiene aspecto de estar deprimida ni estar muy angustiada, solo se queja de este síntoma en concreto. Muy bien vestida, físicamente no tiene ningún achaque, y jura y perjura que no sabe de dónde viene eso, que no tiene ningún problema. Entonces yo aquí hice broma, pues, le dije, pues bueno, pues tendrás que buscarte un problema, a lo mejor es un problema no tener problema. He dicho, ahora cuando salgas, pues nada, métete con alguien, insúltale, pégale a alguien. Entonces ahí nos reímos un poquillo. Pues ahí me acordé del Club de la Lucha, que no sé si os acordáis, pero en el Club de la Lucha al principio intentan provocar, es una de las pruebas, intentan provocar una pelea, que no es tan fácil. Según la película, yo nunca he probado de buscar pelea, soy bajito, delgado, a mí me ganan. Bueno, pues sí, parecía, luego explorando un poco, pues una vida envidiable, la verdad, por la edad y porque a esas edades, hostia, yo estoy cansado, debemos los psicólogos clínicos estar sesgados porque nos vienen muchos casos de dolor, de bajas de estas feas laborales por temas de operaciones de espalda, cosas así, ya lo veréis. Entonces, pues envidiable a nivel físico y a nivel de relaciones interpersonales, muy satisfecha. Bueno, comenta algo que le preocupa, pero como lo dice así, lo comenta, y es verdad que tampoco, no sé, como una especie, algo de un conflicto de una herencia, pero le queda un poco lejos, no es que le coja directamente a ella. Le preocupa un poco, dice que bueno, eso le gustaría solventarlo, pero eso, creo que llegamos ahí un poco queriendo rascar. O sea, en verdad no hay mucho. Disculpar. Bueno, sí, la sensación de que estamos buscando por buscar, no hay nada traumático, es raro, porque suele haber en nuestras consultas. Bueno, pues nada. Por cierto, no lo he explicado en el vídeo de introducción. Las visitas aquí, pero esto va cambiando, son de 30 minutos. Pero 30 minutos, traducción en tiempo efectivo pueden ser 20 minutos, 17, 19, 22, algo así. ¿Por qué? Veo al paciente y tengo que leer sobre el paciente, tengo que saber toda la historia. Si es que me da tiempo, pero a veces empiezo la entrevista sin saber nada, entonces, bueno, aprovecho que no sé nada pues para que empezar de cero. Pues es una oportunidad también, pero bueno, prefiero saber, yo creo que es más ético, más responsable y más útil que yo sepa toda la historia, ¿no? Pero hay historias de 15 páginas, 20. Entonces tienes que ubicarte. Y luego tienes que escribir el curso clínico. Todo un arte que yo sigo sin aprender y es de las cosas que peor hago por un montón. Ya hablaremos por qué es difícil escribir un curso clínico. Pero bueno, podéis imaginaros, hablar con vuestra pareja o vuestra madre o después de una tutoría, tratar de resumir eso y ser objetivos, sin cometer ningún... siendo objetivos y sin que haya matices ahí antiéticos en el escrito. A ver cómo lo hacéis. Bueno, pues tengo como 2-3 minutos para escribir el curso clínico. Hay gente que se espera para el final del día escribir todos los cursos. Yo soy incapaz, yo tengo que escribirlo ahí al momento porque intento recoger detalles. Hay unos datos que tú te puedes guardar para ti y otros que son compartidos para el programa el programa de gestión, ¿no? Que lo ve todo el mundo. Bueno, todo el mundo, ciertos profesionales. Y entonces, entre que leo la historia y que luego tengo que escribir el curso clínico, me queda poquísimo. Tienes que ver ahí, tienes que saber, pues tienes que hacer muchas cosas en 20 minutos, o imaginaos, ¿no? Hay que improvisar, hay que tomar decisiones rápidas, porque seguramente, depende en qué sitio trabajes, pero mínimo 2 meses, mes y medio. Si es muy grave, a veces nos dejamos como ciertos huecos para primar o privilegiar un poco pues, la atención a los pacientes más graves. Pero también os digo, los pacientes muy graves acaban estando medicados y más o menos estables, y de hecho a ese perfil justo se le da menos. Entonces cambia mucho y creo que depende mucho de la preferencia del profesional, por desgracia, o por suerte, no lo sé, qué tipo de pacientes son los que se cita con mayor frecuencia. No coincide siempre con la gravedad. Esta es mi sensación. Bueno, pues imaginaos, con esta señora he tenido que leer rápido,
Ahora os contaré cómo aplico la ChatGPT. Yo uso ChatGPT de pago, pero hay muchas IAs, ¿eh? Yo os explicaré cómo las uso. Bueno, pues leo rápido, empezamos a explorar eso, es la queja por la que viene, pero claro, no puedes empezar. ¿A usted qué le pasa? Pues no, pues hay que tener ciertas habilidades de entrevista y tenemos que ir allí. Bueno, o ni siquiera hay que ir allí, a veces no hay ningún síntoma de queja, es una queja así que ni siquiera, pues eso, al paciente le cuesta poner palabras a cómo se siente, a qué le pasa, sabe que está mal, es lo único que sabe. Entonces las entrevistas pueden derivar de mil maneras diferentes. En este caso derivó al síntoma concreto, sin causa aparente. Y yo, bueno, pues nada, pues a mí se me ocurre, porque es que porque luego piensas si está bien o mal, pero en ese momento no te da tiempo ni a pensar nada. A mí me gusta mucho Jacobson, porque lo practiqué cuando era muy joven y le vi la cosa, que en los libros no lo explican siempre, pero para mí no es una técnica de relajación. Ni sirve para relajarte en el momento. Yo creo que es un trabajo de conciencia corporal, y indirectamente la conciencia corporal pues tiene beneficios, ¿no? Entonces ella se reía y decía que, bueno, que en el pasado me río porque todos los pacientes, o muchos pacientes, ven un poco banal cuando mandamos cositas, que si cuando mandamos cositas para casa va bien a veces, pero la mayoría de pacientes, da igual el perfil socioeconómico, intelectual, llamadlo como queráis, lo ve, ni lo hace, ni lo aplica, y lo ve se ríen de nosotros. Esa es la sensación que tengo, de que le ven es un poco patético. Esa es la sensación, Y, bueno, pues esta mujer compartía esta sensación y decía que, bueno, que le habían querido enseñar eso, que le habían dicho por aquí y por allá, que era dejar la mente en blanco y no sé qué. Bueno, pues bueno, esto me he encontrado muchas veces, porque es que las miras técnicas de relajación a mí me ponen más nerviosa, bueno, esto es típico, ¿no? Pero yo con eso la acabo rápido, no le intento explicar nada, digo, vamos a tú y yo a hacerlo. Entonces yo me pongo delante de ella, me cambio de lugar, me pongo en la silla con ella y me pongo enfrente. Y nada, es que no tengo tiempo. Durante 2 o 3 minutos le explico cómo es Jacobson, pero no le explico, oye, nació en el 28, en el 29, con un fisiólogo y se trata de esto. No, venga, vamos a hacerlo, para que descubras tú las sensaciones y veas que no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco. Parece que, hostia, dice, bueno, pues eso es fácil, es verdad, estoy notando un poquito más, no sé, te nota algo, por lo menos, ¿no? Que no ve que no soy gilipollas, por lo menos, que eso es mucho, cuando vas a un sitio, cuando vas a un sitio así, descubrir que tienes una persona normal delante, que no mira la pantalla, pues bueno, está bien, es una experiencia correctiva, emocional correctiva. Vale, bueno, pues se lleva eso, por darle algo. También tenemos un problema en los psicólogos por eso, con quererles dar algo, ¿no? Pero supongo que en parte por el tema del tiempo que tenemos para la próxima visita. Bueno, no sé cómo acabamos llegando, porque molaría grabar todas las sesiones en audio y luego práctica deliberada, pero bueno, hay que pedir permiso, todo este rollo, pero yo acabaré pidiendo porque me gusta mucho. Yo cuando era residente lo hice y grababa sesiones enteras, pero bueno, lo digo porque no sé cómo coño hemos llegado ahí, porque comenta lo siguiente. Comenta que ese síntoma nunca lo había tenido, que ya era mayorceta, tenía 64 o 65 años y nunca había tenido ese tipo de ansiedad en la boca del estómago. Y dice, bueno, eso solo empezó cuando después de un tratamiento muy agresivo, lo de agresivo no lo dice ella, pero bueno, muy fuerte o algo así, con 3 pastillas, porque es con lo que se trata la bacteria esta, el Helicobacter pylori se ve que el tratamiento estándar es con estos 3 antibióticos, no sé qué, y dice, pero fue a raíz del tratamiento, no de los síntomas de la bacteria. Parece que fue a otro especialista, no sé cuál, porque muchos pacientes no se acuerdan, no saben qué especialista fue, porque a veces, pues bueno, pueden ser varios, por el tema de las pruebas y tal, no saben quién se lo hizo eso, pero sí que sabe que le dijeron que le habían abrasado y que se habían cargado toda la microbiota y todo esto. A nivel intestinal y no sé, bueno, todo, yo qué sé, no soy médico, todo el aparato digestivo, ¿no? Pero fue a raíz de ahí que empezó a notar eso muchísimo y fue ahí después que se deprimió. O sea, pues dice que pasó 2 años con todos esos síntomas
y que nadie le estaba ayudando con eso. Bueno, pues ¿qué hago? Porque no os he dicho nada, pero yo estoy... Claro, como heredo pacientes, lo que hago es un secreto. Le meto a ChatGPT, he creado un GPT, un pequeño programita, y le paso todos los datos sin datos personales, o sea, reconocibles, nombre completo, DNI, nombre de historia, todo eso, direcciones, todo esto, pero le paso todo la historial clínico y me hace una formulación de caso. Acojonante la formulación de caso. Yo nunca he visto una formulación de caso por ningún adjunto, ni mías, con todo el tiempo del mundo. Increíble. Sin errores, no he visto ningún error. Lo digo porque la gente que no usa las IAs se ha quedado en el 2020 y se cree que estamos con el Internet Explorer. Y yo no veo errores ya en la IA. Bueno, no muchos. Y aquí, con el tema de la formación de casos, no he visto jamás. De hecho, veo muchísimos errores en nuestras historias clínicas. Bueno, eso es lo que yo leo en 2 o 3 minutos. La formulación de caso de ChatGPT. Y eso me sirve muchísimo, porque me da ideas para todo. Para hacer preguntas, para intervenir, para explorar cosas que no hemos explorado y se ha cometido negligencias por no explorar cosas graves. Me da ideas sobre todo. Me hace el resumen con todos los datos importantes, además 3 o 4 hojas, tranquilamente una formulación de caso acojonante, en literalmente un segundo o menos. Vale, pues no me corto. Y como está como de lado la pantalla, digo, voy a meter esto porque me llama la atención, que suelo empezar a por ahí, ¿no? Le meto literalmente una frase cutre porque estoy hablando con ella. Yo no me gusta mirar la pantalla ni escribir cuando estoy con la paciente. Le pongo así 4 mierdas y me hace un diagnóstico adjuntándome artículos reales, que luego me los he leído tal, porque a veces te pone un link y eso, los links a veces sí que los pone mal, ¿no? No. Y la hipótesis diagnóstica es que es una dispepsia funcional, o que podría ser, porque justamente se ha documentado que gran porcentaje, de hecho pone más del 30% en el estudio, de las personas tratadas con esa triple pastilla o ese triple tratamiento, tiene efectos secundarios, pero no solo de dispepsia funcional, sino de sintomatología depresiva. Bueno, y sintomatología gastrointestinal luego crónica, ¿no? Entonces, bueno, esto no se lo comento a ella, y esto es un ejemplo concreto de una primera visita que dura, como os digo, 20 minutos, en la que, bueno, por ejemplo la IA pues me ha ayudado a tener por lo menos una hipótesis más, y de hecho además te dice después de eso las 3 o 4 líneas médicas, que eso claro, yo ahí no nada, pero ahí si tengo un psiquiatra al lado, pues le digo, oye mira, ¿ves factible derivar para estas pruebas o a este especialista para que se encargue de esto? Lo digo porque de estos casos me he encontrado muchísimos y os contaré muchísimos. Aquí hay una cosa que es, casi todo especialista, cuando no puede objetivar problema en su órgano, ya sabéis que acaba diciendo, ¿no? Acaba atribuyendo la sintomatología a algo psicológico. Esto es terrible, y lo he visto muchísimas veces. Pero es que hay otro problema peor, que es que el psicólogo ya atribuye todo a lo psicológico. Y somos peligrosillos, porque efectivamente tenemos un montón de vidas rotas, con un montón de eventos traumáticos en la infancia. Entonces, bueno, pues tenemos material para hacer conexiones de todo tipo. Y nunca sobran esas conexiones. O sea, siempre un perro puede tener piojos y pulgas a la vez. Pero hay casos tremendos de negligencia médica en la que acabamos psicologizando en el mal sentido, no en el que me estaba refiriendo en el primer corte. Y empezamos con nuestras tecniquillas de relajación y relléneme ABCD en la hojita y me lo entrega después, cuando en verdad tiene una movida gorda, orgánica, ¿no? Y esto lo he visto, bueno, no es que lo he visto, es que es nuestro pan de cada día. Y entonces a eso le llaman psicosomática, ¿vale? Y estamos más perdidos ahí que nadie. Pero insisto, la ansiedad existe, y la sintomatología depresiva existe. Y luego muchas veces es porque te ha interferido funcionalmente en tu vida, por supuesto. Pero a veces es justamente la misma. Es como
es el mismo proceso, quiero decir. No es una cosa que va antes y luego te perjudica. No, es que van de la mano, ¿no? Es muy difícil, claro, desde el despachito nuestro. Pero bueno, de este tipo de formulaciones de caso más complejas, que incluyen todo, el análisis psicológico y luego la intervención psicológica, pues me estoy encontrando mucho. Y este caso, nada, quería abrir con este caso por eso. Porque me resulta curioso el tema, porque es que por el orden temporal, por la sintomatología y por el resto de la parte mía de psicólogo, pues me cuadra bastante todo eso. Ahora ya veremos las próximas sesiones. ¿Que Jacobson sobra? Pues no sé si sobra, porque claro, ya sabemos la relación con los problemas gástricos y la ansiedad, ¿no? Pero puede que no sea suficiente. Y eso, nada, este es el primer casito, es mucho más complejo, ahí tengo muchos más datos de esta señora y tal, pero bueno, lo que he recogido y lo que he podido analizar es esto. Y ahora pensaréis, hostia, alguno pensará, esto es cutre, o esto es simple, hostia, y esto, no, ¿sabes? Pero es que es lo que es que en 20 minutos ninguno, ni yo ni nadie puede hacer mucha cosa más. Y es que no la veo hasta final de agosto. Por ejemplo, si estamos ahora a principios de julio, no la veré hasta final de agosto. Entonces, bueno, ya os digo, y luego creo que se ha ido bien la señora. O sea, el contacto entre nosotros ha sido bueno y yo creo que, bueno, pues ya veremos. No sé, pero también me lo tiene que decir ella. Luego pediré feedback y iremos trabajando y poniendo objetivos. Pero también forma parte del trabajo del psicólogo clínico nosotros podemos, igual que el de primaria nos está derivando a nosotros podemos derivar a cualquier profesional, a cualquiera. Y yo, por ejemplo, que soy un poco friki y medio experto en el sistema vestibular, que ya os hablaré de eso. De hecho, estoy haciendo el doctorado sobre eso, sobre la relación entre alteraciones vestibulares y trastornos de ansiedad. Ya os hablaré, ¿vale? Entonces yo derivo mucho a otorrino, porque entiendo, pero si entendiera, por ejemplo, de temas gástricos, que no tengo ni idea, pues a lo mejor derivaría más. Y así con cada una, y no digamos neurología, pero bueno, pues también es nuestra obligación hacer diagnósticos diferenciales de verdad, y para eso yo me sirvo de la IA, pero no me sirvo de la IA en plan Google, dame síntomas médicos y que me explique, no, le pongo datos que nosotros recogemos en las historias, que por cierto tienes que recoger en la primera entrevista todo lo médico, y hay gente que se olvida. Y la formulación de caso tiene que estar integrada con esas dimensiones, porque es que cada uno pensamos de manera muy parcializada el cuerpo y no tiene ningún sentido. Entonces no se puede decir, es que esta depresión es como psicógena y la otra es orgánica y como si fuera un mundo... No, está todo hiperconectadísimo. Y mi pronóstico es que para estos casos, que son los más complejos, los más interesantes, lo que decía al principio, las IAs van a mostrarnos lo simple y lo básico y lo arcaico que eran nuestros análisis parciales simplones antiguos. O sea, nos va a forzar a pensar en la psicosomática de manera muy compleja. Vamos a ser potenciales médicos internistas de verdad. Pero la pena es que el psicólogo clínico no tiene los conocimientos suficientes de organicidad, digamos, y el médico no los tiene de la parte psicológica. Aquí está la fragmentación, creo que más terrible. Y insisto que os traeré un montón de casos. Es que diría que, no sé qué porcentaje, pero 80% de los casos tienen se pueden pensar así, desde la psicosomática, por así decirlo. Por no decir todos, Hostia, 22 minutos. Vale, no sé si me dejo algo de la paciente, o sea, del caso de que he visto. Entonces, claro, aquí también tener un psiquiatra sensible a todas estas dimensiones, pues puede ser el complemento perfecto a un psicólogo clínico, y para eso trabajamos en equipo. Igual que puede ser el complemento perfecto para la comunitaria, una trabajadora social, o una enfermera, para eso trabajamos en equipo, y en realidad, pues eso, el equipo tiene que saber un poco de todo para podernos conectar y hablar entre nosotros, ¿no? Pues yo creo que aquí un psiquiatra sensible, diría joven, pero bueno, a veces no es la juventud tampoco, pero bueno, a veces sí correlaciona un poco que sean más jóvenes,
y más abiertos a la psicoterapia y a poder unir el campo médico con el campo psicoterapéutico, ¿no? Creo que podría ser una buena alternativa al psicólogo clínico que no tiene ni idea de esto ni tiene por qué tener. Yo, por ejemplo, del sistema vestibular sé, pero porque llevo años leyendo como un friki sobre el sistema vestibular, que sí es hiper complejo, pero no me pregunte de otro órgano, no tengo ni idea. Así que eso os digo del primer caso. Espero que os haya gustado. He improvisado, así que es lo que hay. Así serán los casos.